quiero compartir con ustedes hoy día. Es el último domingo en que vamos a vivir la experiencia del ayuno. No se olviden que después nos juntamos un ratito, tenemos un momento de oración, después que termina el culto, para entregar este mes de ayuno. Y quería compartir con ustedes la experiencia de la iglesia primitiva. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo. Son 37 versículos, pero quiero animarlos a que lo leamos, porque si bien son sucesos que están en la historia de la iglesia, de cómo comienza, ¿verdad?, a expandirse el evangelio en Jerusalén y en otros lugares, hay algunos principios, hay algunos elementos que están presentes en esa narración que sin duda nos pueden servir, nos pueden inspirar, nos pueden ayudar a entender el propósito de Dios para su iglesia. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo, su espíritu y su poder, su amor, su gracia y su misericordia es exactamente la misma. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Hoy día, ¿verdad?, es la iglesia posmoderna de este siglo XXI que se ubica en un sector de la comuna de Las Condes, la iglesia cordillera. Así que vamos a leer. Yo le pido que pueda compartir su Biblia y por favor sigamos la lectura de ella. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste:
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. Hemos leído, Señor, un relato de lo que ocurrió hace cientos de años atrás, Señor. Hay muchos libros escritos, Señor, teológicos sobre estos sucesos. Hay opiniones versadas, Señor, de autores, de exégetas, de estudiosos. Pero hoy, Señor, en el nombre de Jesús, anhelamos tu Espíritu Santo para que nos explique, para que nos enseñe la razón de por qué tú permitiste que estos sucesos quedasen registrados y revelados en tu palabra. Tú eres el Dios de la historia, amado Dios, y tú entraste a nuestra historia, porque los tiempos no te limitan, porque el espacio, Señor, no te limita. Tú estás absolutamente fuera de toda dimensión que limita, Señor, nuestra existencia. Y por eso entendemos, Señor, que en estos sucesos se configuraba, se planificaba, se realizaba ese plan maravilloso para que tu evangelio alcanzara, Señor, hasta el último rincón del mundo, hasta el último corazón, Señor. Por eso ayúdanos a extraer estos principios, Señor amado, y estas verdades teológicas, espirituales, que en tu misericordia y tu gracia, Señor, has revelado en tu palabra. Hoy, Señor, amado Dios, un grupo de tus hijos se reúnen y se congregan periódicamente en este lugar, Señor, en condiciones tan distintas a las que hemos leído, con normativas, con legislación, Señor amado, tan diferente, con una cosmovisión y un pensamiento y paradigma, Señor, sin ninguna relación con lo que ellos, estos hombres, vivieron hace cientos de años atrás. Pero confiamos, Señor, en tu Santo Espíritu y entendemos que tú no cambias, que tú no mientes, que tú todo lo sabes y todo lo puedes. Señor, y por alguna razón tú has querido que en esta mañana leyésemos tu palabra, Señor, para bendición de nuestra vida, para bendición de esta iglesia, para bendición de tu pueblo, Señor, en este lugar, para entender cuáles son tus propósitos y cómo tú entiendes debe, Señor, vivir la experiencia comunitaria, cada hijo tuyo, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos a ver realmente nuestra vida y, Señor amado, permite que podamos estar delante de ti con sinceridad, Señor, y un corazón humilde, Padre amado, para que tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, hablen a nuestra vida. Padre, gracias por estar aquí. Señor, que nada impida, estorbe, distraiga
la exposición, la meditación, la lectura de tu palabra para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quise, hermanos queridos, que leyésemos este texto porque muestra un momento en la historia de la iglesia. El libro de los Hechos es un libro histórico. Hay algunos que han señalado que es la historia de la iglesia, pero la verdad que el mayor consenso que existe es la historia de cómo el Espíritu Santo llegó a la iglesia. Porque todo comienza, ¿verdad?, cuando en el Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, es derramado el Espíritu Santo en el aposento alto donde habían 120 hombres esperando, ¿verdad?, de acuerdo a la promesa de Jesús. Cuando Jesús le dice, vayan y esperen. Jesús ya había resucitado y había ascendido. Y desde ese momento comienzan a suceder hechos y el Evangelio se empieza a expandir. Hay un momento histórico también importante en la realidad de la iglesia. Comienza la persecución, ¿no? Si ustedes se fijan en el relato que hemos visto, esa persecución estaba en el mismo Jerusalén y dentro de los propios judíos. Pero también eran perseguidos por los romanos, de modo que la iglesia en sus primeros años vive el martirio, la persecución y se produce lo que se llama en teología la diáspora, es decir, la iglesia se dispersa precisamente huyendo de esta persecución. Pero en ese contexto se empieza también a proclamar, a difundir, a conocer el Evangelio de Dios, Jesucristo mismo. Y he querido, guiado por una inquietud en mi corazón, que entiendo el Señor la ha estado fraguando, compartir algunos elementos que hay presentes en este relato. Hay 4 elementos que hoy día quiero compartir con ustedes. ¿Y por qué quería compartirlos con ustedes? Porque estamos terminando una jornada de 40 días de oración y ayuno. Y el propósito de esta jornada de 40 días de oración y ayuno ha sido la restauración de nuestra congregación, la restauración de Iglesia Cordillera, el poder finalmente vivir la experiencia de la comunión, ¿no?, de la intimidad, de la hermandad y del amor de Dios en nosotros, en nuestras relaciones y en el propósito que Dios ha dispuesto para esta iglesia, en este lugar, en este tiempo y con los que estamos participando en esta iglesia. Porque ese es el desafío, ¿no? No son otros, somos nosotros. No son otros, somos nosotros. Entonces, el problema es qué va a pasar después de estos 40 días de oración y ayuno. Tenemos expectativas en que Dios va a obrar como ya lo está haciendo, ¿verdad?, en muchos de nosotros. Pero ¿qué viene después? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y es bueno, queridos, que volvamos a nuestras raíces, volvamos un poco a entender lo que sucedió con esos primeros hermanos que vivieron la experiencia de la salvación, que vivieron la experiencia de la comunión, que vivieron la experiencia del poder de Dios, que vivieron la experiencia de un entorno, ¿verdad?, que no les era propicio, que vivieron la experiencia, ¿verdad?, de la palabra de Dios, porque a lo mejor eso nos puede ayudar a entender cuál es el propósito de Dios para la Iglesia Cordillera en este tiempo, en este lugar, en esta comuna. Y lo digo de manera categórica porque así como hace un momento yo hablaba de la necesidad de conocernos, hoy día uno de los grandes enemigos de la iglesia es nuestro entorno sociocultural, ¿verdad?, que de alguna forma ha influenciado a la iglesia de Dios y la ha neutralizado, de modo que hoy día asistir a la iglesia forma parte de un listado de cosas que habitualmente hacemos y generalmente no hay muchas expectativas porque está dentro de una rutina o de una forma de vivir nuestra vida cristiana, pero no hay mayor diferencia respecto de otras actividades que también son bien intencionadas. Incluso muchas veces, si quiero ser un poquito más profundo, a veces la prioridad de sentirnos creyentes, cristianos, evangélicos, no trasunta en una forma de vida distinta. Y es así, ¿verdad?, como hoy día la iglesia en general no es la alternativa, sino que es una alternativa más de muchos grupos que hoy día se reúnen, se juntan con algún propósito. Incluso hay algunas ONG que están haciendo lo que la iglesia debería hacer. El problema es que la iglesia no sabe muchas veces qué debe hacer.
Y en ese contexto nos enredamos en actividades, en activismo, ¿verdad? Rompemos la agenda hasta tal punto, ¿verdad?, que llega un momento en que ya no queremos ir más a la iglesia, porque también tengo que destinarle tiempo a mi familia, porque tengo que destinarle tiempo a mis hijos, porque tengo un trabajo, ¿verdad? Y la iglesia aparece compitiendo, o esta realidad comunitaria aparece compitiendo con mis otras prioridades, con mi tiempo, con mis intereses, ¿verdad? Y desaparece entonces este gran propósito de Dios de crear una comunidad. ¿Para qué? Porque hoy disputa, ¿verdad?, la supremacía en mí, esta comunidad, con otros grupos a los cuales yo pertenezco y que me reportan a veces mucho más beneficio que el hecho de formar parte de una iglesia. Ahí no hay división, por ejemplo. Ahí me aceptan. Y en esa realidad se diluye el propósito de congregarnos, el propósito de cultivar una relación de hermandad. Y caemos, lamentablemente, en el discurso canuto, evangélico, religioso, donde aparecen las frases rimbombantes, los epitafios, ¿verdad? Y todas estas frases hechas para el bronce. Pero la iglesia no tiene poder. Y la experiencia de juntarnos y de reunirnos no pasa a ser de un momento que a ratos nos emociona, pero que no conforma la esencia de lo que somos. Y en este relato, queridos, yo quiero compartir con ustedes 4 elementos que están asociados a esta primera comunidad. Usted seguramente puede encontrar muchos otros elementos. Usted seguramente puede tener una opinión, y qué bueno que así sea, porque la palabra de Dios nos habla a todos. Pero yo quiero pedirle en esta mañana que me acompañe en estos 4 elementos que yo quiero plantearles a ustedes. El primero de ellos es que si usted se fija, lo que está pasando en este capítulo 4, ¿verdad?, nos refleja y nos revela que esta comunidad, que este grupo de hombres tenía un testimonio. Fíjense en el versículo 16 del capítulo 4. En el versículo 16 del capítulo 4 leemos: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fíjense el versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Es decir, había un testimonio que era evidente en esta congregación, en esta comunidad, en este grupo. Y era imposible negarlo. Había un testimonio objetivo, real y concreto que vivía y experimentaba esta iglesia, esta comunidad, este grupo de hombres y mujeres. Y por más que intentaran, ¿verdad?, confrontarlos, era imposible, porque el testimonio de ellos era absolutamente indubitable, no cuestionable. Era un testimonio objetivo, era un testimonio claro. Y fíjense que se traducía en la sanidad de un hombre. Si usted lee el capítulo 3 de Hechos, el anterior, se va a dar cuenta que todo este alboroto se produce porque Pedro y Juan sanaron a un cojo. Y eso generó, ¿verdad?, en la ciudad, generó todo un mover y todo un cuestionar, y fueron traídos a la presencia, ¿verdad?, y fueron puestos en la cárcel por lo que ellos habían hecho. Pero al margen de eso, ¿verdad?, la ciudad, los religiosos, si usted se fija ahí, menciona a los sumos sacerdotes, menciona a los fariseos, menciona a los escribas, menciona a los saduceos, que son todas expresiones religiosas, incluso algunas de ellas políticas de aquella época. Pero lo cierto, ¿verdad?, es que había un testimonio y que era indubitable, no era cuestionable. Y ese testimonio, ¿verdad?, lo podemos encontrar en estos versículos. En el versículo 16, como decía: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Notoria, señal notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Testimonio. Testimonio. ¿Por qué creen ustedes que la comunidad
de Las Condes debiera creer que nosotros somos pueblo de Dios? ¿Por qué creen ustedes que los vecinos que rodean este lugar, en las distintas comunidades, edificios, debieran ellos creer que aquí se reúne un grupo que dice ser la iglesia de Dios? ¿Cuál es el testimonio indubitable, incuestionable que nosotros podemos mostrar a los vecinos de este sector? Muchos que se acercan a estos pasajes, ¿verdad? Ahora, eran otros tiempos. Estaban los apóstoles. Hoy día es diferente. Si usted revisa bien, ¿verdad?, entre líneas, se va a dar cuenta que el protagonismo no es de los apóstoles. Porque la iglesia no solo tenía testimonio, sino que además la iglesia tenía poder. Mi segunda reflexión. Es decir, no solo había testimonio, sino que había poder. Mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Mira lo que dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Poder, versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. Mira lo que dice el versículo 16. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Mira lo que dice el versículo 29, 30 y 31, cuando ellos oran: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Denuedo significa sin temor. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, esta iglesia no solo tenía un testimonio, sino que además ese testimonio se gestaba y se originaba en el poder que había en la iglesia. Y ese poder que había en la iglesia era por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, empezamos a descubrir, ¿verdad?, que más allá de las diferencias culturales, más allá, ¿verdad?, del cambio de paradigma o de cosmovisión, más allá, ¿verdad?, de estos 21 siglos que han pasado, porque aquí estamos hablando del siglo I, aquí hay un elemento que estaba en la esencia de esa iglesia y que permitía este testimonio y esta manifestación de este grupo de hombres en un contexto cultural que les era adverso y que estaba pendiente de ellos: el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Pedro, dice el versículo 4, lleno del Espíritu Santo, o el versículo 8 me parece, predicó. Se convirtieron 5,000. ¿Acaso Pedro, verdad? Y si usted lee el texto, fíjense que los fariseos se admiraban de que eran hombres del vulgo, sin preparación. Eran ordinarios, eran gente común y corriente, no eran, ¿verdad?, académicos, no tenían posgrado, no tenían influencia, sino que eran personas que de la perspectiva social no calificaban para nada. Sin embargo, había en ellos algo especial que era evidente y manifiesto: la presencia del Espíritu Santo. Y cuando la presencia de Dios se hace manifiesta, evidente, empiezan a ocurrir las diferencias. Hasta tal punto, ¿verdad?, que aquellos que observan no tienen más que reconocer que en ese grupo están sucediendo cosas especiales. Una de las frases que yo tengo subrayado en este texto es: y les reconocían que habían estado con Jesús. Mira lo que dice el versículo. No sé si cuando lo leímos lo reparaste en eso. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo,
se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Poder de Dios, presencia de Dios, experiencia con Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿habrá algún otro grupo humano, fundación, corporación, ONG o lo que sea, que tenga el privilegio, que tenga la bendición de experimentar la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, además de la iglesia? No lo hay. No lo hay. Por eso, hermanos amados, es importante pensar que es aquello que nos falta, que es aquello que debiéramos anhelar en nuestra experiencia cristiana, en nuestra experiencia de iglesia. ¿Por qué este espacio de estar juntos hoy día se sumerge en una serie de otras prioridades? Y para nosotros, ¿verdad?, este compromiso con la iglesia está en un segundo o tercer plano. Se me olvidó, no pude ir, tenía otra cosa que hacer. La verdad que mientras esté ese grupo yo no voy. No me saludaron, no me entendieron. Y de manera liviana, frágil, superficial, se transforma, ¿verdad?, en una práctica más, como muchas otras que tenemos, porque no está o no sentimos o no percibimos la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Dice el texto 29, 30 y 31, que ellos oraron pidiendo a Dios poder. Queremos señales y prodigios, Señor. Señales y prodigios. Y a pesar de sus amenazas, que nosotros hablemos sin temor, con denuedo. Y el lugar tembló. Algunos podrían decir, pastor, ¿usted quiere que el lugar tiemble? Porque si el lugar tiembla, quiere decir que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿No? Pero esa es una aproximación superficial. Lo que hay detrás de esto, ¿verdad?, es fe, entrega, convicción y más aún, convicción. Fíjense que hemos visto testimonio y poder, pero hay otros dos elementos presentes, ¿verdad?, que tienen que ver precisamente con esto último que he dicho. Porque no solo, ¿verdad?, hay un testimonio como iglesia, no solo hay poder en la iglesia, sino que además hay una predicación de la iglesia. Y esto es particularmente importante, queridos, porque hoy día la iglesia ha querido hacer muchas cosas, pero no lo principal. Si usted se fija, ¿verdad?, en los versículos, Pedro lo que hace, ¿verdad?, es hablar del mensaje que Jesús le entregó a la iglesia dijese. ¿Y cuál es ese mensaje? Por favor, vea el versículo 10 del capítulo 4. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, está hablando Pedro, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro, escucha bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La iglesia tiene un mensaje que entregar, y ese mensaje es Jesucristo, el Evangelio de Dios. La iglesia ha sido instaurada, ha sido plantada, la iglesia cordillera aquí en la comuna de Las Condes ha sido puesta por Dios al margen, ¿verdad?, de todo su liderazgo, pero en el propósito de Dios para predicar este Evangelio. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de restauración congregacional, cuando hablamos de comunión, ¿verdad?, no estamos hablando de ser amiguis, ni de ser, ¿verdad?, un grupo que se junta a los choripanes y a los asados, por más que sean ricos. Lo que pasa, hermanos queridos, que estamos clamando a Dios misericordia para que restaure lo que nunca debió romperse.
Porque el propósito final de este grupo de hombres y mujeres es la predicación del Evangelio, es el testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Una iglesia con poder, con la presencia del Espíritu Santo, aquí en la comuna de Las Condes, en pleno siglo XXI. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos: Jesucristo. Y estamos llamados aquí para predicar ese Evangelio. Somos un grupo, ¿verdad?, que debemos anhelar dar este testimonio, debemos anhelar tener la presencia del Espíritu Santo y el poder, ¿verdad?, de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Por ahí algún teólogo me va a decir: pero pastor, si la Biblia dice que usted tiene el Espíritu Santo. Y nos quedamos con esa verdad. Es cierto. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 3, capítulo 6. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la pregunta es, queridos, ¿cuál es el problema? Si todos creemos que tenemos el Espíritu Santo y nos declaramos hijos de Dios, cristianos evangélicos, ¿verdad?, y creemos esta palabra, ¿cuál es el problema? Porque probablemente no lo creamos. No se olviden que la fe es crucial en la vida cristiana. El poder del Espíritu Santo solo es gatillado en nosotros a través de la fe. Yo siempre menciono, ¿verdad?, y recuerdo el caso de Marta. Marta, la hermana de Lázaro. El relato, ¿verdad?, que está, me parece, en el Evangelio de Juan. Si usted abre su Biblia, vamos a ese momento. El Evangelio de Juan. Capítulo 11. Versículo 20. Entonces Marta, estoy leyendo Juan 11, 20. Cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dijo: obvio, Señor, obvio. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién había dicho obvio? A Marta. Entonces, queridos, ¿por qué no podemos vivir esa experiencia de la iglesia primitiva? Porque son otros tiempos, queridos. Porque la cultura ha cambiado, porque el mundo ha evolucionado. No podemos vivir esa experiencia, ¿verdad? Bueno, porque hoy día la legislación no lo permite. No podemos vivir esos tiempos, ¿verdad? Porque el hombre hoy día tiene mayor conocimiento, ¿no? Y la verdad que en el fondo eso es una situación romántica que comenzó al comienzo porque Dios tenía un propósito, un plan. O sea, aquí hay señales, ¿verdad?, para esa época. Cuando pareciera ser que el gran problema nuestro es la fe. Sabemos, pero no creemos. Anhelamos, pero no creemos. ¿Cuál ha sido el propósito de estos 40 días de oración y ayuno? El poder saludarnos y abrazarnos. Estamos perdiendo el tiempo, hermanos.
Todo lo que ha sucedido en medio nuestro ha retrasado el plan y el propósito de Dios para esta iglesia, para esta comunidad, porque hay urgencia de compartir este mensaje, de dar este testimonio y de mostrar este poder, ¿verdad?, a Satanás y a sus demonios que tiene cautivado a todo este sector de la comuna de Las Condes, y la iglesia de Dios, ¿verdad?, permanece impávida en sus luchas, en su incredulidad, en su tibieza. Eso no tiene que ver con la cultura. Eso no tiene que ver, ¿verdad?, con el cambio del conocimiento y de la ciencia a través del tiempo. Eso no tiene que ver, ¿verdad?, con el cambio de la constitución, de la legislación, de las reglas y de las normas. Porque Dios es el mismo. Porque el propósito de Dios es el mismo. Aún mucho más profundo. Porque Dios no quiere que todos se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Testimonio, poder, predicación. La iglesia, ¿verdad?, no está hecha, ni está armada, ni construida, ¿verdad?, para encuentros matrimoniales, para eje. Son todos instrumentos y medios que debieran orientarse única y exclusivamente para compartir el mensaje que Jesús le dio a la iglesia. Y ese mensaje es uno solo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tenemos que entenderlo así, ¿verdad?, porque muchas veces hemos transformado la iglesia en un club social. Y queremos tener creatividad, ¿verdad?, para implementar iniciativas que muchas veces neutralizan, influencian de manera humanista a la iglesia. Prácticas y conocimientos, ¿verdad?, que niegan el poder sobrenatural de Dios, porque lo que vemos en la palabra es un mover sobrenatural de Dios en medio de los suyos. Un mover sobrenatural. Y ese mover sobrenatural no podemos desecharlo, tenemos que creer en eso, porque hay muchas cosas, es lo que decían, ¿verdad?, estos fariseos. No podemos decir nada si este hombre está sano, está acá. ¿Qué podemos decir? No podemos negar. Hoy día hay muchas cosas que le cuestionan a la iglesia. Los argumentos de nuestra sociedad y nuestra cultura, que atacan e influencian la iglesia, que neutralizan la iglesia. Pero esta presencia de Dios y este mover de su Espíritu Santo no se hace manifiesto, y no porque Dios no quiera. Compartíamos con los varones ayer un versículo hermoso que está en Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos de Jehová, Segunda de Crónicas 16:9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Y cuál es el corazón perfecto? El corazón no dividido. El corazón perfecto es el corazón contrito y humillado. Es el corazón que clama, ¿verdad?, la intervención de Dios. Es el corazón, ¿verdad?, sensible a la voz de Dios. Pero nosotros estamos impávidos. Nosotros estamos bien. Lo estamos pasando bien. No tenemos por qué urgirnos. Mientras el pastor predique relativamente bien, ¿verdad?, y la música no sea tan estridente, sí, estoy pensando si permanezco o me voy. ¿No? Y la verdad que no me gusta mucho, bueno, porque tengo otras cosas. Mi tiempo está comprometido en otras cosas. Entonces, la iglesia, sí, de repente voy, los hermanos son simpáticos, con algunos tengo muy buenas relaciones, ¿no? De hecho, una vez tuvimos un asadito. Pero no más. No más.
como si estuviéramos hablando del Centro General de Padres Apoderados, ¿no? Y después vamos a tener una rifa. Una rifa. Y tratemos de inventar algo para que hagamos atractivo esto, ¿no es cierto? No sé, pues hacemos un desfile de moda, vendemos afuera, hacemos una feria de las pulgas, ¿no? O sea, hagamos cosas para que la comunidad venga. ¿Saben, hermano? Yo creo lo que la Biblia dice. Y la iglesia no tiene el poder del Espíritu Santo. Y caemos muchas veces en la tentación de querer generar nosotros el ambiente y la atmósfera, cuando ese ambiente y esa atmósfera le pertenece a Dios. Hay un mensaje de esperanza. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Testimonio, poder de Dios, Espíritu Santo, presencia, palabra de Dios, mensaje de Dios. Estamos pidiendo la restauración de nuestra iglesia, no para hacer encuentros matrimoniales, no para hacer ejes. Estamos pidiendo la restauración de nuestra iglesia para que podamos retomar el propósito de Dios en este lugar con un testimonio poderoso en la presencia del Espíritu Santo y podamos predicar a Jesucristo por los medios que el Señor nos vaya dando y con los recursos que el Señor nos vaya dando para que en este lugar haya vida, salvación, sanidad. ¿Me entienden? Yo no estoy negando, por favor, no me malinterprete, sino que estoy hablando de la esencia. Lo que está puesto, ¿verdad?, en la Biblia, ¿verdad?, es la esencia. La Biblia no nos está entregando los detalles, cómo se organizaron, sino que está incorporando, ¿verdad?, lo que sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió. Testimonio, poder, palabra. Pero además hay un cuarto elemento. Si tú revisas en la palabra de Dios, fíjate que en el versículo 32 de este relato, versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad o ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 47, de aquí mismo Hechos 2:47, Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No solo hay un testimonio, no solo hay poder de Dios, no solo hay una predicación, ¿verdad?, que Dios le dio a la iglesia, sino que hay una práctica. Cuando leemos esos versículos entendemos y logramos comprender una práctica de vida comunitaria. El interés y el compromiso, el amor entre los hermanos, que por sí solo se transformaba en un testimonio ante la comunidad. Hay algo que nosotros tenemos, ¿verdad?, y que el mundo nunca va a poder tener. Ni siquiera el cuerpo de bomberos de Santiago, ¿verdad?, que es un cuerpo, ¿verdad?, unido por ideales absolutamente puros, ¿no? Y que es la comunión del uno con el otro. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? Que os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos. Lo hemos predicado y mencionado y repetido cuántas veces durante todo este tiempo en este lugar. Y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Porque es su iglesia.
Porque es su palabra. Porque es su espíritu. Porque es su hijo. Porque es su sacrificio. Porque es su sangre. Porque es su gracia. Dígame, ¿qué ha puesto usted? ¿O qué he puesto yo? Todo es de Él. Todo es de Él. Y todo es para Él. Y todo es en Él. ¿Anhelamos poder de Dios en nosotros? ¿Por qué andamos buscando, verdad, esos lugares donde cae polvo del cielo? ¿Por qué, verdad, nuestra morbosidad nos lleva a aquellos lugares donde creemos que sí está el Espíritu Santo? Aquí no está. Porque hay una morbosidad en nosotros por querer ver. Pero Pablo decía, ¿verdad?, en Corintios, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Aleluya, gloria a Dios. No andamos por vista, andamos por fe. Por eso queremos la restauración, queridos. Por eso queremos la restauración. Porque hay algo que hacer. Hay una palabra y una prédica que entregar. Hay un testimonio que dar. Hay una práctica de vida, de iglesia que vivir para que el mundo crea, como oró Jesús, que tú me enviaste. Para que nos reconozcan como discípulos de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Así que, hermanos amados, yo les animo a que miremos más allá y creamos. Porque a lo mejor somos como Marta, que sabemos, pero no creemos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Quiero animar a que incline su cabeza y cierre sus ojos.